Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Géminis, cariño. Por Dios, te he extrañado, corazón, ¿vale? Lamentablemente he estado lo que es ausente un par de días porque he estado mal, sinceramente. Y pues no estaba, como se dice, dispuesto para hacer lo que es lecturas. Pero aquí estoy, cariño. Richard, ¿por qué no muestras la cara, cariño? Porque estoy hecho un cuadro. ¿Cómo así un cuadro, cariño? ¿Tú has visto los cuadros estos abstractos, cariño, que no sabes qué es? Pues igual, ¿vale? Es normal, he estado varios días con fiebre. No te preocupes que la otra semana, si Dios quiere, ya me verás, ¿vale? Antes muerto que sencillo, cariño. Es esto, ¿vale? Ese es mi lema, mi querido Géminis. Muy bien. Vale, mi querido Géminis. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón, y suscríbete, cariño, que me apoyas mucho. Comparte también. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Géminis, hay algo que te está como más que atormentando. Quizás de repente para algunos de vosotros sí te está atormentando, para otros te preocupa. Una situación que está relacionada con la distancia, Géminis, o te ha llevado lo que es una decepción de una persona que está en la distancia, o te preocupa una persona que está en la distancia, o hay una persona en la distancia, Géminis, que posiblemente está como agobiando tu vida, atormentando tu vida, cariño. Siento, mi querido Géminis, que si esto lo relacionamos lo que es en el amor, muchos de vosotros quisieran tener lo que es una varita mágica y posiblemente no haber vivido esa etapa con él o con ella. Pero cariño, nunca te arrepientas de los encuentros o las relaciones que tú has tenido en tu pasado o las personas que tú has conocido. Todo tiene un porqué, todos son maestros de vida, Géminis. Pero es como que me dice Richard, hubiera preferido nunca haberlo conocido. Pero yo te digo, Géminis, vamos a suponer que tú con esta persona han tenido hijos. Si tú no hubieras conocido a esa persona, tus hijos no estuvieran aquí. Entonces, llegó a tu vida por algo. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, no tengo hijos, pero yo terminé con esta persona y cuando yo terminé con esta persona, pues empezó a haber un despertar espiritual en mí. Como que me empezó a gustar el tarot y ahora soy una seguidora de tu canal o seguidor. Entonces, todo tiene un porqué, Géminis. ¿Ves? Nada es por casualidad. Nada, cariño. Cada pieza de la rompecabezas de tu vida tiene un porqué. Entonces, no te arrepientas, no te sientas mal, que si pasó esto, que si no pasó esto, etcétera, etcétera. Lo que sí, Géminis, si a lo mejor de repente tú me dices, Richard, esa persona me está acosando y está lo que es en la distancia, pues entonces, cariño, tienes que actuar. No dejes pasar esas cosas, porque esas cosas luego se hacen más grande, cariño. Entonces, tú tienes que frenar esto. Ya, Richard, pero está en otro país. Es muy fácil, cariño. Te metes a internet, buscas la embajada de ese lugar y dices cómo denunciar a una persona. Seguro que su Facebook tendrás o sus redes sociales. Algunas redes sociales tendrás de esa persona, ¿vale? Porque no creo que, como dicen en mi lindo Perú, por las puras te va a estar acosando. Pero hay algo que te está atormentando, cariño. Algo te está atormentando. Vamos a ver carta guía, carta consejo.
Carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dicen? La carta del mago. Cuando en una lectura Géminis te sale la carta del mago, te dice: ¿por qué te preocupas, mi cascabel, mi rey, mi reina? Si prácticamente aquí tú eres la diosa, tú eres el dios de la manada, del jacal, cariño, ¿vale? Todos tus problemas, mi querido Géminis, si tú quieres, lo puedes resolver. La suerte está lo que es a tu favor, o simplemente te viene algo mejor en tu vida, porque sale el mago, cariño. Y el mago dice, mira, sale lo que es el símbolo de los pentáculos, el oro, la copa, salen las espadas y el basto. Y aquí sale lo que es como si fuera, yo lo digo plumero, ¿vale, cariño? El aire. El aire. Tienes todos los elementos, Géminis, ¿vale? Todos los elementos para ser feliz. Otra cosa que a lo mejor puede ser que tú no estás creyendo en ti. Entonces, ese ya es otro asunto. Eso ya no es culpa del universo, ya no es culpa de Dios, ya no es culpa de Pepito, de la Lupe, ya no. Eso ya es tu responsabilidad, Géminis. Entonces, te dice, tú puedes salir adelante, tú puedes ser feliz, tú puedes rehacer tu vida. Otra cosa que tú no quieras. Entonces, no culpes por qué estoy solo, por qué estoy sola, por qué no puedo olvidar a esta persona. Ya todo depende de ti, mi querido Géminis. Tú sabes que yo te quiero, Géminis, pero de vez en cuando, como a veces de repente eres una persona... Disculpa que te diga esto con todo el cariño del mundo, Géminis, cabezota. A veces eres muy cabezota, Géminis. Entonces tengo que decírtelo esto. Tú has nacido, corazón, para llegar lejos. Tú has nacido para triunfar. Tú has nacido para ser feliz. Pero tienes que creértelo. Si no te lo crees, cariño, pues por más que yo te diga que tú vas a llegar lejos, no vas a llegar lejos. ¿Me entiendes o no me entiendes, cariño? Ay, como lo decían en quechua, no me acuerdo ya, Dios mío, por Dios. Tengo que hablar con mi abuela en quechua. Vamos a ver. Ay, no me acuerdo. Ay, pero yo lo decía en quechua antes. Muy bien, ya está. Signos. A ver. Me sale lo que es un Virgo, me sale un Leo, me sale un Libra. Cierras con otro Géminis. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? El resto déjalo. Adiós al universo. La carta guía te lo dejo. Vamos a ver iniciales. La letra O. La letra S. La letra M, pero también puede ser W, ¿vale? Y la letra G, de gato, de gata techera. Vamos a ver, cariño. A ver qué me quiere decir el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Dice, escuche la voz del corazón. Prácticamente lo que yo te he dicho, Géminis, que tienes que creer en ti. Está preparado para vivir la ascensión de su alma. Para ello, debe conseguir que su campo de energía vibre a un nivel superior. Cuando sea capaz de experimentar la séptima capa de su aura, percibirá la luz crística y oirá la voz de su corazón. Te está diciendo, cariño, que tú has nacido para triunfar, pero tú tienes que creértelo. Es que te lo está confirmando, Géminis. Te lo está confirmando. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Géminis. A ver, cariño, tú sabes que yo te quiero, corazón. Pero a veces eres muy terco, muy terca. No sé qué hacer contigo, de verdad. A ver. Tenemos lo que es la carta del 3 de copas. Las ilusiones. Vamos a ver si estas ilusiones son buenas o son malas, ¿vale? Pero me sale la carta de las ilusiones, me dice. Vamos a ver. La carta también del 9 de copas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, Richard? Ahora te lo digo, corazón. Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros, posiblemente en algún momento de su vida, tú has tenido lo que es una ilusión. Una ilusión quizás de repente por el amor, una ilusión por el trabajo, por tu proyecto. Pero lamentablemente, cariño, no todo lo que brilla es oro. Aquí
la carta del 9 de copas nos habla de una decepción. Tú has tenido lo que es una decepción referente a ese tema. O la persona con la cual de repente tú estabas tratando, tú estabas saliendo, te decepcionó. Para muchos de vosotros, Géminis, también esto puede consistir en que una persona siempre va a tratar posiblemente de que tú pases lo que es un mal rato. Vamos a suponer, Géminis, que tú estabas ilusionada por un chico, por una chica, ¿vale? Entonces, esa persona también estaba ilusionado por ti, también. Pero lamentablemente, cariño, hay alguien que siempre está pendiente de tu vida. Ese alguien, cariño, cree mucho en la magia, porque si te das cuenta, esta mujer está saliendo del suelo. Y aquí, cariño, hay un sapo, fíjate. Aquí hay santos y lo está velando, cariño. Entonces, mira, cuando vosotros, Géminis, y esto es de cajón, ¿vale? Escucha muy bien porque esto te puede ayudar. Cuando vosotros, Géminis, tú me dices, Richard, un día estaba en casa alegre, contento, yo qué sé, cepillándome el pelo, Richard, alistándome porque me iba de shopping, de compra, Richard, o me iba de vacaciones, ¿vale? O me iba a encontrar con Pepe Lucho, Richard, sí, con la Lupe también me iba a encontrar. Y da la casualidad que tú entras a tu baño, o en tu cuarto, en tu sala, y escuchas un sonido que croc, croc, croc. Buscas, cariño, dice, pero ese sonido ¿de dónde viene? Hello, cariño, y encuentras un sapo, encuentras una rana. ¿Qué representa eso, cariño? Que te han echado lo que es un trabajo, que te están haciendo algún tipo de daño, corazón. Entonces tú de repente, cariño, te asustas y agarras al pobre sapo, cariño, pues simplemente lo llevas a que visite a San Pedro, cariño. No hagas eso. No hagas eso, Géminis. Cuando te pase esto, Géminis, porque puede ser que me digas, Richard, ¿me ha pasado alguna vez? Si tú de repente no puedes coger el sapo, cariño, porque te pones nervioso, nerviosa, llamas a una persona y que ese sapo lo dejes lo que es en el campo. Déjalo en el campo. Porque si tú a ese sapo, cariño, le haces daño, recuerda la palabra libre albedrío. La palabra libre albedrío, cariño, no es por las puras. Como dicen en mi lindo Perú, no es por las puras, cariño. Si tú matas a ese sapo, cariño, te estás sentenciando. Estás dando permiso para que ese trabajo o ese hechizo, pues simplemente llegue lo que es a tu vida. Entonces, respeta la vida, Géminis, ¿vale? Amor a los animales, mi querido Géminis. ¿Qué culpa tiene ese animalito? Lamentablemente han hecho algún tipo de ritual ahí, pero ese animalito no tiene la culpa. Lo rescatas y lo liberas. Entonces, tú estás dando el permiso de que ese animalito se libera. Ese es un tic que si a lo mejor te pasa, ¿vale, Géminis? Te recomiendo esto. Siento, corazón, que alguna persona siempre está pendiente de ti. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Pentáculos. Y cierras con la carta de la Reina de Copas. En algún momento tú, Géminis, has intentado posiblemente salvar esta situación. Has intentado salvar esa relación también. Pero simplemente al final, cariño, como que las energías no estuvieron lo que es a tu favor. Cariño. Y puede ser por eso, Géminis, que tú llevas como un resentimiento o un dolor porque esta persona no me dio mi lugar, porque esta persona no estaba por mí. Cariño, te vuelvo a decir, puede ser que para muchos de vosotros esa persona actuó en contra de su voluntad. No para todos, ¿vale? No para todos. Y el otro mensaje, Géminis. Dios, cariño, Dios no es tonto, Géminis. Dios es sabio. Dios todo lo hace a perfección. Si Dios te aparta de esa persona, cariño, ¿sabes por qué? Porque sabe que con él o con ella tú nunca ibas a ser feliz o que simplemente tu vida se iba a complicar. Entonces, siéntete agradecido, agradecida que te han liberado de ese sapo. Ya está, Géminis. Vamos a suponer que este mensaje lo llevamos lo que es en el trabajo, porque no todo es amor, ¿no? Tú estabas ilusionada o ilusionado, voy a tomar mi agüita.
Tú estabas ilusionado, ilusionada, cariño, posiblemente en un trabajo, en un proyecto, pero había otra persona, cariño, que quería ese puesto. Mira, estaba pendiente. Esa persona hizo hasta lo imposible. ¿Para qué? Para que ese trabajo, ese puesto no sea para ti, cariño. Tú de repente luchaste por ese trabajo porque te lo merecías, cariño, ¿vale? Pero lamentablemente las cosas no se concretaron, ¿vale? Tiene lo que es la carta del mago. La carta del mago también representa lo que es trabajo y te dice, ¿por qué te preocupas, cariño? Si tú puedes ser tu propio jefe, tu propia jefa, mi querido Géminis. Entonces, corazón, si en este momento no tienes trabajo, empieza a pensar qué proyecto te hubiera gustado hacer de repente en una situación como esta. A lo mejor, cariño, yo qué sé, Richard, siempre he tenido esa curiosidad de vender ropa. Pues te pones a vender ropa. Siempre he tenido esa curiosidad de estudiar para cocina o tener mi negocio de comida. Pues te empiezas a vender comida. No es necesario que tú tengas un puesto grande, Géminis, ¿vale? No es necesario. Cuando uno quiere trabajar, aunque sea con una carretilla o un triciclo, te vas a trabajar, cariño, ¿vale? Entonces, sales adelante. Pero me dicen, tienes la carta del mago. Nada es por casualidad, ¿vale, cariño? Vamos a continuar. Un mensaje del oráculo. A ver, Géminis. Un mensaje del oráculo, cariño. A ver, por Dios. Cariños. ¡Ay, almas gemelas! Este mensaje también me salió en Tauro. A lo mejor, cariño, hay un mensaje para ti en Tauro. Solteros y solteras, corazones. Y para aquellos que también tienen compromiso, no todo tiene que ser pareja. Las almas gemelas pueden ser tu amigo, tu padre, tus hijos, tu familia, que siempre te van a apoyar, siempre van a estar contigo, corazón. Muchos de vosotros, si a lo mejor en estos momentos se sienten solos o solas, va a llegar una persona por destino que siempre te va a acompañar y te va a ayudar a salir adelante, mi querido Géminis. Tienes la protección, fíjate muy bien. Si tú te das cuenta que hay un rostro, ¿vale? ¿Ves? Este rostro representa a una persona adulta, cariño. Esa persona adulta puede ser tu abuela, tu madre, puede ser de repente tu padre, una persona adulta que ya no está en esta tierra, que te va a ayudar, ¿para qué? Para que tú puedas salir lo que es adelante. Te va a poner en tu camino, Géminis, personas que te van a ayudar a salir adelante, ¿vale? El número 41, busca lo que es en numerología, tiene un mensaje para ti. Vamos a ver, cariño, se me fue el tiempo. Las características, a ver qué me dice. Géminis. Vamos a ver las características, mi querido Géminis. La carta del 2 de copas, cariño, por Dios. Vas a tener un encuentro o una reconciliación, ¿vale? O posiblemente, cariño, llega tu alma gemela y va a ser el gran amor de tu vida. Puede ser alguien del elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis o cualquier otro elemento. Lo vas a reconocer porque hay un contraste de piel. A lo mejor tú eres más blanca, más blanco, la otra persona más moreno, morena o viceversa. Pero hay un contraste. Inclusive diría, puede ser inclusive de otro país también. La carta del 7 de copas. Hay una persona que se siente arrepentido o arrepentida posiblemente por una traición o algo que te ha hecho, Géminis. Esta persona está pensando ponerse en contacto contigo. Piel blanca, utiliza gorra, boina, cabello largo, castaño, negro, también vive cerca de la costa, cerca del mar. Puede ser que también no use gorra ni boina, cariño, pero hay un personaje que se portó mal contigo y tiene pensado ponerse en contacto. Bendiciones, Géminis. Te quiero, corazón. Gracias, Géminis, por preguntar también por mi salud, ¿vale? Yo he visto los mensajes. Lamentablemente, en el estado que estaba no podía responder los mensajes, cariño, pero aquí estamos, ¿vale? Como dice una frase, mala hierba nunca muere. Muy bien. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones, Géminis.